Bien, buenas tardes. Estamos en el Museo Etnográfico y son de esas exposiciones que se hacen que precisamente entran al pelo a lo que es el museo, la parte de la etnografía. Jumilla en la radio pues ha tenido mucho que ver porque siempre hemos tenido, como hablábamos antes con la señora alcaldesa, siempre con Juana, siempre hemos tenido radio, gracias a Dios, en Jumilla. En un principio, esta exposición va a servir precisamente para eso, porque es una exposición que hay de todo, pero todo de lo que había en la radio. Entonces, José Luis precisamente nos ha preparado una exposición que no solamente son radios, sino que es qué es lo que había dentro de la radio y cómo funcionaba la radio, que también nos lo va a explicar después Justino. Y pues antiguamente todos, pues sobre todo por los que ya somos más mayores, nos acordamos de Radio Jumilla, emisora sindical, conocida por Melchor, que precisamente estaba en la esquina de abajo de donde nos encontramos. Y ahí pues teníamos nuestra primera radio local, había de todo, había concursos, había pues los famosos discos dedicados. Y dentro de los discos dedicados ahí tenemos una vitrina que traje el otro día, una serie de discos, que yo dentro de los discos dedicados a aquellos era entonces un crío, y me acuerdo que se ponían muchos de los cuentos, aparte de los... llegabas de atención la raja, de parte de no sé cuántas tu prima que va a ir mañana, atención no sé cuántas de fulanico de tal a sus primos que no sé tal, atención el término de arriba, eso se decía, era un medio de comunicación de todo el término, porque no había teléfonos, incluso dentro del pueblo, pues los teléfonos también eran muy poca gente las que en su casa particular tenía teléfono. Entonces, en aquellos discos dedicados, en la parte infantil habían cuentos, y he podido recuperar algunos de esos cuentos que tenemos ahí los discos. Y me acuerdo de Purgarcito de la Mancha, que lo tenemos ahí. En fin, muchos de esos discos y de esos cuentos que estoy seguro que a la gente mayor que venga a ver la exposición pues le va a gustar. Y bueno, pues yo simplemente darle las gracias a todos los que han colaborado para que esta exposición sea una realidad, darle las gracias a todos ustedes por su asistencia y nada más. Decía un excelente profesional y mejor persona que se llamaba Matías Padre, dice: la mejor improvisación es la que está escrita. Yo me vengo con tropecientos papeles, algunos de ellos en blanco, pero así parece que voy a decir mucho. Y entonces después dices, coño, si lo que quería decir no lo he dicho. Pero esa es la cuestión. Tienes razón, me das paso a mí para que yo le paso a Andrés, que es uno de los alma mater precisamente de esta exposición. El hombre suficientemente conocido por todos ustedes, que es jefe de cultura del Ayuntamiento de Jumilla y cantautor, entre otras muchas cosas. Andrés, por favor, ahora sí, esos dos aplausos. Bueno, haciendo homenaje a lo que ha dicho Justino, de que él lo trae escrito, hoy para mí es un día grande, hablar de mi amigo José Luis supone para mí un día grande, y hay poquitas cosas que quiero decir, pero quiero decirlas bien. Y como las oportunidades las pintan calvas algunas veces, pues ahí va. José Luis creo que es un pilar fundamental para entender lo que ha sido la radio en Jumilla, ya que ha sido su altavoz durante muchos años. Y por decirlo en el argot radiofónico, diría que en el dial de mi vida, un día sintonicé con José Luis y desde entonces, pues para mí ha sido un placer caminar con él en la misma onda. En el año 1982 empieza la programación radiofónica en el trastero de su casa. Emitía entonces con una programación diaria y aquella primera emisora se llamaba Onda 2. Luego, en octubre de 1984, monta Radio Jumilla en el ático de este mismo edificio del museo, con los mismos equipos de los que disponía en su casa, más los que se compran por parte del ayuntamiento. Toda esa instalación, tanto en alta como en baja frecuencia, y todo el tema de antena lo monta él como técnico. Pero como no era José Luis persona de comulgar con ruedas de molino, se sale de Radio Jumilla poco después, cuando empiezan las directrices políticas.
y monta de nuevo otra emisora en su trastero, Onda 7. Y un año después recibe la propuesta de montar de nuevo una nueva emisora, en este caso sería de la mano o en colaboración con Fernando Carcelén, lo que conocemos por Antena Joven. A la vez que el ayuntamiento, aquel año después, cambia la ubicación de Radio Jumilla, en diciembre de 1985, a la Avenida de Reyes Católicos, y allí ya son Herminio Jiménez y Hermógenes Fernández los que se encargan de aquel montaje. Su afición por la radio, lejos de decaer, le llevan a montar hace 5 años la emisora Telón Radio Nostalgia, que emite en FM y en streaming, en Internet, para todo el mundo, y que ha mantenido en antena durante todo este tiempo. En marzo de 2016, su propio domicilio vuelve a ser sede de una cuarta y de una quinta emisora, COPE Jumilla y Cadena 100 Jumilla, de las que actualmente es director técnico. Es además presidente de la Asociación de Amigos de la Radio Justino Bermúdez. Pero desde que empezó en el trastero de su casa hasta hoy, hay una coletilla que no le ha abandonado nunca. Cuando preguntas a alguna gente de Jumilla, oye, ¿tú qué radio escuchas?, todavía te siguen respondiendo 35 años después, yo, la radio del Fofi. Aquel niño que tocaba el clarinete en la banda del maestro Julián Santos y al que su despierto carácter le llevaba a montar y desmontar por piezas cualquier artilugio electrónico que caía en sus manos, ha quedado claro que tenía un espíritu innovador. Con aquel niño os dejo, porque lo que somos no se entiende sin lo que fuimos, y puedo aseguraros que no ha perdido ni un ápice de su inquieto aliento emprendedor, adaptándose siempre a las nuevas tecnologías. Por tanto, aquí le tenéis como responsable de esta exposición, y además del niño, tenéis también al técnico radiofónico, al músico, al técnico de sonido, al melómano, y sobre todo creo que de todos los que estáis aquí, a vuestro amigo. José Luis, hoy debes sentirte como un marrano en un lodazal, porque estás rodeado de radios, magnetófonos, cassettes, discos, música, en fin, un montón de curiosidades que has querido compartir con nosotros. Y bueno, en nombre de la concejala de Cultura, que no ha podido asistir esta noche y en cuyo nombre hablo, pues decirte que estás en tu casa y cuando quieras. Antes de que pueda soltar una palabra, si es que es capaz ahora mismo de soltarla, porque creo que tiene algo en la garganta que se ha subido demasiado por la presión de la física y la química de la que él hace gala, pero esa sensibilidad y química tiene sentimiento y tiene corazón. Y al margen de las emisoras a las que hacía referencia Andrés, hay otra más en la que se ha comprometido a hacer, hizo, monta, realiza, y nada más que me deja a mí decir de vez en cuando, Ilusión Radio Fantasía, que también la lleva, la hace, la monta y todo. José Luis, ¿está la garganta limpia? No lo sé. Vamos allá. Y ahora, después de todos estos elogios, no sé qué decir, el nudo lo llevo a la garganta. De todas formas, aquí hemos venido sobre todo a lo que es contemplar un poco lo que es la historia de la radio, cómo ha evolucionado como aparato receptor desde los principios, que realmente esta exposición era con ese fin. Decirle a los presentes y a los que vayan a visitar porque estaremos hasta el día 12 de marzo, que visiten las instalaciones, que se va a poder contemplar un poquito lo que era la radio en aquellos entonces, la parafernalia que había que montar para escuchar una emisora determinada, y por otra parte hasta la fecha de lo que es, digamos, que sabemos que en un pendrive, en el teléfono, tenemos lo que es la radio. La verdad que no tengo palabras, porque después de tantos elogios me repito, no sé lo que decir. Bueno, en definitiva veremos lo que son radios antiguas, de válvulas, de transistores,
veremos también diferentes tipos de formatos de registros sonoros, como es el magnetofón, como la cinta cassette, los cartuchos, discos de pizarra, de carbono, vinilos, gramófonos de 1906. La radio más curiosa, que posiblemente sea la menos llamativa, del receptor de radio me refiero, sería una que está allí al fondo de la izquierda, que después con todo, vamos, atenderé a quien quiere y la curiosidad que tenga. Es la radio, digamos, de galena, o sea, que con un mineral y sin ningún tipo de fuente de alimentación, ni de pila, ni de ningún tipo de energía, nada más que las ondas electromagnéticas, eran capaces de recibir y de escuchar radio sin ningún tipo de pila. Que de hecho también, Justino me recordaba ayer, que la típica radio también que la gente, con los somieres aquellos que habían metálicos, utilizaba como antena, que parecía uno que se iba a quedar electrocutado para poder escuchar con un aparatito sin pilas y sin nada. Vamos a ver también diferentes tipos de micrófonos, mezcladores, y no sé qué más, de todo un poco. Diferentes formatos también, que ya lo decía también, yo me acuerdo, Cayetano. Y, bueno, también, por supuesto, la caja de música, que está también ahí al fondo, que esto fue la antecesora de lo que fue el gramófono o el fonógrafo, que funcionaba, era un sistema parecido similar a las pianolas, eran discos de cartón con agujeritos. Y lo que sí que me gustaría sería agradecer, porque esto, aparte de mis fondos, ha habido gente que ha colaborado desinteresadamente, que se ha brindado, que se ha puesto en contacto conmigo para engrandecer esta exposición. Entonces, eso no se me puede olvidar. O sea, lo que es agradecimientos a la familia Martínez Avellán, a Antonio Olivares, a la familia Muñoz, a Ramón González, Cayetano Herrero, que ha puesto también de sus propios fondos, a Eugenio Aguado, al señor Justino Bermúdez, a Juan Antonio Soler, a Antonio Verdú, a Radio Jumilla, al museo, por supuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla, y bueno, y a todos ustedes por estar aquí. Yo no se me ocurre nada más, ni quiero decir nada más. De hecho, yo soy poco de don de palabra, me tiene que enseñar usted un poquito más. Y cara al público me pongo muy nervioso. Y nada, pues que disfruten de la exposición, espero que les guste. Por supuesto, lo que sí que me gustaría, cuando termine esta pequeña charla, cualquier aparato, cualquier curiosidad, cualquier cosa que quieran preguntarme, que es lo que me gusta, porque ya, digamos, lo que es un poco interactuar de cada aparato, porque cada aparato evidentemente tiene su historia y cada aparato tiene su forma de funcionar. Entonces, sin más, muchísimas gracias por venir, saludar a los medios de comunicación, a toda la gente, y a mí, yo ya, Justino, vengo por aquí. Y tenías razón antes, Andrés, de lo que vas a disfrutar. Bueno, y lo que vamos a disfrutar todos los enamorados de la radio, del medio radio con mayúsculas. Y es para gozar, aunque empecemos un poco haciendo historia de la radio. Todos tenemos noción, creencia o leído que el inventor de la radio fue Marconi, que después hicieron marca como publicidad para vender. Pues no, el inventor de la radio es Nikola Tesla, que inventó en el siglo XX. Le debemos la radio, las bobinas para el generador eléctrico de corriente alterna, las bujías, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre están los espectáculos que suelen dar los espabilados de turno. Se adelantan, que si hacen el chantajillo por aquí, amistades por allá, termina el papelito en una ventanilla que el tal Tesla no supo llegar y le ventilaron la patente. Le ventilaron la patente ni más ni menos que Marconi se llevó el premio Nobel, pero ni más ni menos que todo tiene solución también en la vida. Después de la guerra le dieron por fin, le devolvieron la patente a este hombre que sufría precisamente que le hubiesen robado su invento, como actualmente ocurre. Tú vas con un programa, un proyecto de programa, cualquier emisora, cadena de televisión o de radio, le das la hipnosis, te cambian 3 inventos y te han cambiado el programa en sí. No es la primera vez que está hablándoles a ustedes, le han chantajeado algún programa que otro, pero eso son cuestiones de la vida y ya lo tomamos así. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el mérito de Tesla y le devolvió la patente. Yo no les quiero quitar ni un minuto más.
pero sí le doy unos a nuestra alcaldesa, y digo nuestra porque parece que estoy empadronado aquí, doña Juana, si es tan amable. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo muy brevemente, porque los verdaderamente importantes y las personas que tenían que hablar, pues ya lo han hecho. Muy buenas tardes a todos. Como ha comentado antes Andrés, disculpo la presencia de la concejal de Cultura, que no ha sido, a la que no le ha sido posible estar esta tarde, y quiero referirme a la visita que tuve en mi despacho antes de poner en marcha la radio en la que está ahora José Luis, la emisora de COPE en Jumilla. Y además me presentaba la asociación Justino Bermúdez, y ya me decían entonces que tenían un proyecto que no era solo pues, hacer funcionar una emisora que tenía frecuencia aquí en Jumilla, sino que a través de esa asociación ellos lo que pretendían era trasladar toda la pasión que ellos sienten por la radio, todo lo que ellos conocen y tienen y saben de la radio, pues trasladarlo también a la sociedad, pues a través de distintas actividades de tipo cultural y de otra índole que vieran conveniente. Entonces, yo creo que este es el primer paso de ese compromiso vuestro, de ese sueño vuestro cuando constituisteis esta asociación, y precisamente tiene lugar esta interesante exposición hoy, a escasos días. El lunes es el Día Mundial de la Radio, y entonces me parece un acierto haber programado la exposición en estas fechas. Y bueno, pues sabéis que las instalaciones del Ayuntamiento, en este caso las del Museo de Etnografía, y vamos, dependientes de la Concejalía de Cultura, pues sabéis que las tenéis a vuestra disposición, tanto estas como cualquiera que necesitéis, y la disposición del Ayuntamiento a colaborar en lo que sea necesario. Muchísimas felicidades por esta exposición, por esta extraordinaria exposición, que desde luego aprovecho a los medios de comunicación para que vengan en este casi mes, el mes que va a estar en esta sala de exposiciones, a que vengan a visitarla, pero también sería interesante darla a conocer, porque hay una buena parte de la historia de la radio, y hay muchos elementos que las mismas cintas de cassette, los discos, pues mis hijas, por ejemplo, ya eso ni lo han conocido. Entonces es verdadera historia, y sería interesante concertar con los centros educativos pues unas visitas, pero yo le pediría a José Luis que hiciera de cicerone, que hiciera de guía y les explicara, porque si no, estoy segura de que no sabrían lo que son, ¿verdad que sí? Entonces, pues nada, la invitación queda hecha. Cayetano, como director, ya está pensando cómo programar esas visitas, y lo interesante de las exposiciones, desde luego, es, por supuesto, todo el contenido, que es interesantísimo, pero también que los ciudadanos disfruten y vengan a conocerlas en vivo y en directo. Muchísimas felicidades y nada, enhorabuena, nos tienes a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, y por mi parte, dar las gracias naturalmente a la señora alcaldesa y recordar una de las cosas que precisamente nos comprometimos a hacer desde la Asociación Amigos de la Radio Justino Bermúdez. Y esto es porque la radio tiene precisamente esos tres detalles, que es informar, formar y entretener. Precisamente yo estoy hablando un poco desde fuera de lo que es la mecánica de la radio. Informar se hace, formar lo tenemos que hacer, y entretener entre todos lo tenemos que hacer. ¿Cómo se hacemos para formar? Nos estamos comprometiendo a hacerlo ya casi inmediatamente, esos cursos pendientes de oratoria, locución, dicción, que me voy a permitir impartir y que he dado en varios sitios ya. Aquí en Murcia creo que va por el curso 13 o 14 de los que he dado
a través de la Asociación de Radio y Televisión. Mi experiencia de 16 años en la COPE y 18 como la voz institucional de Telecinco me hace ser un poco portavoz de lo que se puede hacer, de lo que se puede aprender o de lo que se puede enseñar. Para aquellos que quieran, naturalmente, hablar en público, para aquellos periodistas, para aquellos chavales que están en una edad a los que hay que quitarles de los parques, de las calles, para que se cojan un poco el virus de la formación de algo interesante, que puede ser una carrera para ellos o un fundamento en el que basar después sus vidas, lo que es la locución, el periodismo, etcétera, etcétera. Y les quitamos, digo, de los barrios, de los parques, del porrete, etcétera, etcétera. Y ahí estarán, precisamente para ejecutivos, locutores, profesionales, periodistas, etcétera, etcétera. Los que quieran, los políticos también tienen su oportunidad, si en este caso sin pasar por la urna. Muchas gracias por estar aquí. Les pido perdón por aquello de las palabras que les haya podido molestar y cortar de su visita a este museo etnográfico de aquí de Jumilla. Muchas gracias y a disfrutar de la radio, como siempre.